para estar viendo. Muchas veces los padres se quejan de los hijos y están viendo cómo poder criar los hijos, pero yo quiero decirte que si el árbol no está fuerte, si el árbol no está teniendo una buena relación y el árbol es mamá y papá, imposible que los chicos estén acatando algo para que puedan ser bendecidos. Mirá lo que nos dice allí, Proverbios capítulo 5, dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y fíjate lo que dice ahora, y esto lo dice para la mujer tanto como para el varón, quiero que lo tomes en cuenta. Porque los labios de la mujer extraña, o sea, esto es alguien que está extraño al matrimonio, los labios de la mujer extraña destilan miel, parecen dulces, son envolventes cuando te pareciera que esa situación de engaño, de ocultarse, de buscarse, pareciera que fuera algo dulce, algo romántico, y es lo que nos están vendiendo continuamente en la televisión. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Pero fíjate lo que dice el sabio proverbio allí de Salomón, dice: mas su fin es amargo como el ajenjo, mas su fin es amargo como el ajenjo. Es tremendo esto para tener en cuenta, ¿no? Al principio parece toda una linda historia, parece algo que de película, algo de lo que vemos hoy en día con respecto a las miniseries que tenemos allí en televisión. Y lo vemos, y esto de la infidelidad parece como es que el dejar vivir tu vida, el que seas libre, expresar tus sentimientos, pero ¿a costa de qué es la pregunta, no? Así que yo te invito a que podamos seguir viendo la segunda nota allí con la licenciada Annelie de Lorenzen. ¿Y existe en algunas personas una tendencia más marcada a la infidelidad o no? Ahora que escucho esta pregunta, recuerdo un caso bíblico de un personaje bíblico llamado Esaú, que tenía por característica en su vida el guiarse por sus impulsos. Era de lo que nosotros podemos denominar un sensual, una persona que deja lugar a sus impulsos, a sus deseos y los satisface, no importa el costo que tenga. Y él tenía por patrón de conducta esto, de hecho, que era desordenado en lo sexual, y más tarde, por un impulso momentáneo de un deseo de comer, vendió la primogenitura, que era una bendición muy grande que él recibía por ser primogénito y algo muy importante para la época. Hay personas que tienen por patrón de conducta el ceder, que responden por supuesto a algo, no es el espacio para tratarlo, pero ellos ceden ante su apetito, ante el deseo, ceden y no miden la consecuencia de esto. Y de hecho que hay en una sociedad donde también se promulga esto, o digamos, desde los medios, desde varios espacios se dicen: vivid el momento, disfrutá, está todo bien, no importa después la consecuencia que tenga. Hay personas que se prenden de esto y ceden ante su deseo y no miden la consecuencia. Y entiendo que hay personas que venden o pierden una vida de familia hermosa, que tiene sus crisis, pero que pueden ser perfectamente sorteadas estas crisis, y nada compara lo que es la vida familiar y todo lo que provee para el ser humano el vivir en familia, el tener un matrimonio feliz y el tener una familia bien conformada. Hay personas que por situaciones pasajeras no miden la consecuencia de lo que hacen y venden o tiran toda una vida que podrían tener de felicidad. Pero como todas las cosas se pueden medir en términos de costo-beneficio, es como que no están preparados o no quieren pagar el costo que supone un proyecto de vida en común, como lo es un matrimonio o una familia. Por eso entiendo que sí, que es para dar un ejemplo muy ligero del tema, pero seguro que entiendo que hay personas que tienen características de personalidad que hacen que sean más vulnerables a este tipo de situaciones como lo es la infidelidad. Y también existen parejas que se fundaron mal, que vinieron aceptando cosas que no debían aceptar o que no fueron perdonadas, ni elaboradas, ni habladas, y es como algo, como basura que se va metiendo abajo de la alfombra, y en algún momento eso cobra valor y aparece como algo que genera muchas rupturas y también la posible aparición de una infidelidad.
Por eso entiendo que es muy importante cuando uno ha fundado mal una familia, para darte un ejemplo, claro, porque me fui de mi casa, no aguantaba más, entonces me casé, no porque hice una elección en ese momento de que deseara compartir mi vida con otros, sino que había que escapar de la casa, porque me gustaba vivir en otro lado, porque entendía que así iba a estar más tranquila y no iba a tener que someterme a las directivas de mis padres. Es decir, que todas esas motivaciones que señalamos vagamente recién hacen de que la familia no tenga un fundamento sólido, porque la verdadera motivación para fundar una familia tiene que ser el amor al otro y el deseo de compartir mi vida con el otro y no necesitar más que el otro para ser feliz y para mis objetivos, que empiezo a tenerlos en común. Bien, y una última pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias para el contexto familiar, sobre todo para los hijos, cuando entra la variable de la infidelidad dentro de la casa? Y yo creo que esa desconfianza, que es la que pienso que es la primera que aparece en este contexto, se generaliza al contexto familiar, a los hijos, y es la caída de algo que se supone que no iba a transgredir ciertos pactos efectuados. O sea, los hijos ven que ese papá o esa mamá que había prometido algo no lo pudo cumplir y genera, por supuesto, más allá de la caída de la persona como autoridad, también familiar, una inseguridad en la cual no es el mejor de los ámbitos para que los hijos crezcan saludablemente. Estas cosas generan inseguridad. Una infidelidad es una amenaza y pone en peligro la familia como estructura y por supuesto que en ese ámbito, sin seguridad, no hay estabilidad emocional y los hijos no crecen de la misma manera, hablamos emocionalmente, ¿no? Que si están en un contexto seguro y sano. Cuando estaba hablando allí la licenciada Anneli de Lorenzen, me hablaba de algo cuando cae esta consecuencia sobre los hijos, ¿no? Y ella decía, el hecho de ver que mamá y papá no habían cumplido con la promesa, yo creo que es una forma de infidelidad, ¿no? No solamente en el hecho de engañar con una mujer, en el hecho de engañar con un hombre, sino muchas veces las promesas que están dentro de la casa. Por ejemplo, que lo podríamos extender y que lo hemos abordado desde otros lugares, el tema del alcoholismo, de la droga. Muchas veces cuando se rompen esas promesas, porque el matrimonio en sí es un pacto en el cual se decide libremente, o por lo menos así debe serlo, libremente poder hacerlo por amor a la otra persona, porque amo y deseo participar y quiero que ella participe conmigo todo el resto de mi vida. Este es el compromiso que yo hago, primero frente allí a un juez para hacerlo y después pido la bendición de Dios. Muchas personas piensan que el hecho de ir a la iglesia es allí cuando te casás. Ese es el momento en donde vos pedís la bendición de Dios por un acto que ya hiciste, que fue allí en el registro civil, ese día que decidiste firmar tu libreta y allí pasan a ser una nueva familia. Entonces, algo para tener en claro primero es que se rompe esa confianza, se rompe ese acto que un día hicieron allí en el registro civil y que recibió la bendición de Dios y que Dios dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y me recordaba cuando estábamos hablando, muchas veces los impulsos de las personas que recaen, el hecho de no estar haciendo lo que nos corresponde hacer, hace que tengamos tiempo para pensar y para hacer cosas que no corresponden. Porque una infidelidad no nace del día a la noche, no es de una hora a la otra, no es que se te ocurrió y allí fuiste, sino que fue algo que se fue alimentando, que se fue dejando llevar, barreras que íbamos corriendo, límites que íbamos transgrediendo poco a poco, hasta que un día pasó y un día llegó el hecho de ya estar del otro lado siendo infiel. Yo te voy a invitar a que puedas buscar allí en 2 de Samuel, capítulo 11, y allí vamos a leer una historia que es sobre el rey David y Betsabé. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 11, versículo 1, aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen, escucha esto, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab,
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Algo que te quiero remarcar ahí. Era el tiempo, dice la palabra de Dios, donde los reyes salían a la guerra. ¿Qué es lo que hizo David? Se quedó él y mandó a otro, porque dice la palabra. David se quedó en Jerusalén y lo envió a Joab. O sea, lo primero que tenemos que entender acá, que ya lo vamos a seguir leyendo, que muchas veces caemos en cosas que no debemos hacer porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el momento preciso. Cada cosa tiene su tiempo. Y este era el tiempo donde Dios había decidido que los reyes debían salir a pelear. Y David era un rey, entonces debía salir. Versículo 2 dice, y sucedió un día que al caer la tarde se levantó de David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Esto significa que ya tenía esposo, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vinieron a él y él durmió con ella. Y luego se purificó ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Bueno, ahí sigue la historia. Mandaron a buscar a Urías, Urías llega allí al palacio del rey, David era el rey, se presenta porque el rey le había mandado a llamar. Allí dice la palabra de Dios que se presenta y el rey le dice, bueno, ¿cómo hago ahora para que éste vaya, para que coincidan los días? ¿Cómo hago para que éste ahora parezca que es de él el hijo y no es mío por el deseo, por haber hecho algo que no correspondía? Ahora quiero ver cómo puedo arreglarlo. Lo mandó a llamar al esposo y le dice, bueno, ahora vamos a tomar una gran noche y vos te vas a ir con tu mujer y vas a disfrutar. Entonces dice que cuando le vieron allí, dice que él no entró en la casa de su mujer, sino que se quedó a dormir allí a las puertas del palacio del rey. Entonces David se levanta y le dice, pero si te mandé a llamar y te dije que podías ir allí con tu señora y que podías tener una noche de intimidad. Y él le dijo, mirá, está todo el ejército de Israel, todo el ejército de Dios. Vive Dios y vive mi alma, dice que yo no voy a estar ahora haciéndome placer con mi mujer mientras el arca de Dios está allí en guerra. David se sorprendió y se quedó helado de lo que un soldado le estaba diciendo al rey. Siendo que el rey debía ser ejemplo, el soldado le estaba haciendo ejemplo a él. Mire, David cayó allí en adulterio, cayó en engaño, miró y codició a la mujer de otro hombre porque no estaba haciendo lo que le correspondía hacer, que era salir a la guerra. ¿Cuántas veces de las cosas que tenemos que hacer queremos desvincularnos, queremos depositar las cargas en otra persona y no queremos hacernos cargo nosotros? Y es allí cuando, esto es lo que quiero decir, el tiempo de ocio hace que nuestra mente divague en cosas que no tienen por qué estar. Es importante y es saludable para nuestra mente que esté ocupada con las cosas, con las responsabilidades que tengamos. No estoy diciendo que no podemos tener tiempo de sosiego y un tiempo de descanso que podamos tener para nosotros. Lo que estoy diciendo es que cuando hay tareas para hacer, es el tiempo de hacer tareas y no para tomar descanso. El tiempo de descanso ya va a llegar. Ahora, fíjese lo que hace David. David se acuesta con esta mujer, manda a llamar, empieza a tramar. Fíjese lo que es la mentira, tiene que comenzar a tramar, sacar a uno de sus soldados, envía todo un movimiento para buscar, tipo rescatando al soldado Ryan. Bueno, todo el mundo buscando a Urías porque el David, el rey, se había acostado con con su mujer. Entonces mandar todo un escuadrón a buscar, a traerlo para que él pasase una noche y así pudiese parecer que su hijo, que el hijo de David era de Urías. ¿Sabe que Urías no se acostó? Entonces David medio como que se enojó, entonces dice, bueno, vení, ya sé lo que voy a hacer, lo voy a emborrachar y una vez que esté borracho lo voy a mandar, cosa que él ya no tenga decisión. Sabe que va, come con el rey, pasa tiempo con el rey, se emborracha y ¿sabe lo que le dice? Ni tomado, ni borracho, porque el arca de Dios está allí en la guerra y yo no voy a tomar placer, sino que cuando regrese, cuando ganemos la batalla, yo ahí sí voy a tener mi tiempo de estar con mi mujer. Entonces David se empezó a desesperar, porque vio que sus planes, y no podía doblegar la voluntad de todo el mundo, y vio que sus planes no podían llevarse a cabo y se empezó a asustar porque esto iba a
hacer un desparramo por todo el reinado. Entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer.